El día de hoy vamos a tener un video increíble en este canal de Monitor BTC porque te vengo a mostrar mis propios resultados en las inversiones automáticas de Binance que se llevan dentro del mercado spot, básicamente con un bot que hace compras recurrentes, o sea, te compras diferentes criptomonedas a diferentes niveles de precio y lógicamente la idea aquí es que esas monedas suban para que puedas ganar dinero, para que efectivamente luego vendiendo dichas monedas puedas conseguir una rentabilidad. Acá te voy a estar mostrando básicamente el ejemplo de mi cuenta de Binance comparada a otra cuenta que llevo hace muy poco tiempo y que casi los resultados son mejores que estas. Con eso no te quiero decir que Binance deja de ser rentable, pero para mí deja de ser una gran opción de inversión para al menos la gran mayoría de personas. Acá te voy a estar mostrando exactamente por qué yo te estoy diciendo eso y es muy importante que si quieres ver más videos de este estilo, por favor te suscribas a este canal con campanita y empecemos con lo que te quiero mostrar, ¿ok? En este caso yo he estado haciendo inversiones automáticas dentro de lo que sería el intercambio de Binance. Esta es una función que consigues, por ejemplo, en el apartado de Trade, bots de trading y luego compras recurrentes, así se llama el bot o inversión automática. Lo que hace básicamente este tipo de bots es comprarte diferentes criptomonedas según el capital que tú mismo tienes en tu cuenta de Binance. Por ejemplo, yo acá ya le dije a Binance que me invirtiera de forma mensual $20 en Bitcoin y eso desde hace meses que llevo, inclusive más de 2 años que llevo invirtiendo con lo que sería esta opción. Esto me da un total invertido de unos $680 que todos los meses Binance ha sacado de mi cuenta en USDT, ok, en balance en USDT y ha colocado esa inversión en Binance, o sea, ha comprado Bitcoin por un valor de $20. En este momento yo ya he comprado unos $680 en Bitcoin y que si yo vendo esos Bitcoin a día de hoy, o sea, si yo logro vender todos esos Bitcoin que compré por más de 2 años, fueron $20 todos los meses, que en estos momentos ya representan una cierta cantidad, yo estaría llevándome $569 a la casa. O sea, esto es lo que yo me estaría ganando hoy si yo lo que hago es parar esta inversión automática con Binance y vender esos Bitcoin. Lo que yo me estaría llevando a la casa serían $569, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la criptomoneda BNB que le he colocado al bot $2 diarios. O sea, Binance está sacando todos los días $2 y está invirtiendo en la moneda BNB, ¿ok? Eso ha hecho que al pasar varios meses, inclusive ha pasado más de un año desde que hice la primera inversión automática, ya llevo $1.598 acumulados en esta inversión. De hecho, hoy mismo se cumplen $1.600 porque todavía falta el día de hoy que invierta $2 en lo que sería la moneda BNB y llegaremos a los 1.600. ¿Qué pasa? Esa moneda BNB yo la he acumulado a muy buenos niveles de precio que si la salgo a vender a día de hoy me estaría llevando $1.084 a la casa de ganancias, ¿ok? Entonces estaríamos hablando de que aquí yo podría sumar $1.084. O sea, lo que yo ya llevo ganado, ¿ok? Con solamente 2 criptomonedas en Binance ha sido $1.650, pero déjame decirte que esto ha sido en un periodo bastante largo de tiempo. En caso de Bitcoin más de 2 años, caso BNB más de 1 año. Aquí te estoy mostrando la parte buena de la historia, ¿ok? De hacer este tipo de inversiones automáticas prácticamente no te das cuenta y Binance va invirtiendo ese dinero por ti. Pero antes de decirte la mala, donde he perdido dinero en las otras 3 criptomonedas, te quiero pasar rapidito por el intercambio de criptomonedas Prime XBT, que el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Primero, porque si te quedas conmigo hasta el final de este video, te vamos a estar regalando un bono en Prime XBT de verdad totalmente gratis. Solo van a ser a las primeras personas que vean el video. Así que si estás viendo este video, pendiente de la descripción porque va a aparecer un bono allí que va a ser totalmente gratis por crearte tu primera cuenta en Prime XBT y vas a tener un saldo, ok, un saldo que de verdad te va a ayudar muchísimo en tus primeras operaciones de trading y lo que tú ganes con esas operaciones de trading lo vas a poder retirar. O sea, básicamente es dólares gratis que les estoy ofreciendo a mi comunidad Monitor BTC, al menos a los más comprometidos, a los primeros que ven este tipo de videos, ok. Ahora bien, importantísimo, ¿qué pasa en Prime XBT? Yo llevo una estrategia, ok, que de hecho se las he comentado muchísimo, ok, muchísimo en los últimos meses, que es una estrategia en el mercado de futuros con altos apalancamientos. De hecho, estoy utilizando apalancamientos de 200x para que te des una idea. Y para varias personas esto les puede parecer una locura. Les puede parecer que lo que yo estoy haciendo no tiene ningún tipo de sentido y les puede parecer demasiado riesgoso. Pero déjenme decirles que con esta estrategia estoy ganando en un periodo muchísimo más corto de tiempo el mismo dinero que Binance. Escúchese bien, estoy ganando el mismo dinero que en Binance en mucho menos tiempo. ¿Ok? Gracias al mercado de futuros
en el mercado, lógicamente, de criptomonedas, ¿ok? Yo empecé con esta cuenta aproximadamente con unos 10,000, ¿ok? Ya llevo $120 de ganancia y eso que efectivamente ni siquiera he cerrado una de las posiciones que veo con mayor potencial a la larga, ¿ok? Que esto van a pasar de repente unos días para que se concrete la posición y logre ganar inclusive $200, $300 en cuestión de días, ¿ok? Te puedo decir, pasaron 1 o 2 semanas para que se pudieran dar estos resultados. ¿Cuál es la estrategia que yo estoy aplicando aquí? Muy sencillo. Yo estoy trabajando, ¿ok? Con porcentajes de mi capital ínfimos, ¿ok? Menos del 1%, en operaciones de compra en Bitcoin cada vez que la criptomoneda Bitcoin dólar baja, ¿ok? En este caso estoy en el par BTC-USDT, acá en el apartado de tradear, criptofuturos, BTC-USDT, he hecho compras cada vez que el precio de Bitcoin va cayendo y efectivamente cuando el precio de Bitcoin sube y se me coloca más o menos al mismo punto que estuvo en la primera operación que yo coloqué, salgo a vender toda esa posición, ¿ok? Ya me pasó una vez, ganamos más de $100 en esa posición y ahorita nos está pasando exactamente lo mismo. Creo que de hecho en el apartado de transacciones me sale la posición pasada. Déjame ver en el apartado de historial a ver si me sale la operación pasada, porque yo de hecho tengo acá la operación en el cual, fíjate, gané más de $148 en la posición pasada, ¿ok? No la que estoy llevando ahorita, la pasada. ¿Qué pasa? Ahorita yo hice exactamente lo mismo. En la bajada de Bitcoin, una vez yo detecté que empezó la bajada, que empezaron las velas fuertes en rojo, yo empecé a meterme con posiciones de compra en Bitcoin. De hecho, lo hice desde los $64,000, $63,000 hacia abajo y ahorita mismo el precio está en $57,000. Tú dirás, estoy en una pérdida terrible porque me metí por primera vez en los $64,000, $63,000 y fíjate que estamos en los $57,000. La verdad es que nada más alejado de la realidad. He hecho compras escalonadas con una operación o estrategia que se llama martingala, donde la primera operación que yo coloco es de apenas centavos y a medida de que el precio va cayendo coloco operaciones más grandes. Para que me entiendas, voy a habilitar este apartado con todas las operaciones, donde efectivamente la primera operación la hice con este monto 0.001 en lo que sería un precio de $63,000 de Bitcoin, que es una operación que voy perdiendo con bastante fuerza, pero como yo coloqué realmente demasiado poquito capital, fíjate, de mi capital total, del balance de mi cuenta, lo que yo coloqué fueron 0.29 centavos. ¿Ok? Lógicamente, esta posición la estoy perdiendo con 1800%. Pero ¿qué pasa? La posición realmente es puro apalancamiento. Yo me estoy apalancando 200x en esta operación para que hoy día, con $0.29 que yo le coloqué a la posición, yo solamente estoy perdiendo $5.49. A medida de que el precio fue cayendo, 62,000, 61, 60, 58, hacia abajo, yo fui colocando, fíjate, posiciones más grandes. 0.59, 0.89 centavos, 1.19, 1.49, 1.79, 2.09, 2.39 y la última operación que hice fue en 2.69 $2.69. ¿Qué es lo que dice esos $2.69? Que yo le coloqué de mi capital $2.69 al par de Bitcoin dólar, ¿ok? Pero con un apalancamiento de 200x, lo cual hace que yo en el mercado tenga una posición de $500 sin yo tenerlos. Ojo, sin yo tenerlos. Yo solamente coloqué $2.69, pero la posición que se me colocó en el mercado fue de 518. Y gracias solamente a esa posición, yo he ganado 1.242% en esa posición y he conseguido $33 de ganancia, que prácticamente ha hecho que supere con creces todas las pérdidas que he tenido en las posiciones que metí en 63, en 62, en 61, porque todas esas posiciones están en pérdida, pero solamente con esa, ¿ok? Que metí con un porcentaje mayor de mi capital, estoy ganando con un 1.245%. ¿Ok? Todas estas posiciones yo las tengo con un take profit de $65,000. De hecho, voy a actualizar estas últimas tres que ya me tocaron en el mercado, que fueron el punto de 56,000, 55 y 53,800. Lo único que yo tengo que hacer acá es en el apartado de take profit colocar el punto de los $65,000 para que te des cuenta la cantidad de dinero que yo voy a ganar, ¿ok? Con solamente esta estrategia. Quiero que lo veas claro. En Binance he estado trabajando por años para ganarme $300, $500, $1,000. Fíjate en el tiempo en el cual nosotros vamos a conseguir este resultado. Fíjate, en un punto de $65,000, esta operación, ¿ok? Que yo me metí en 53,800, me va a ganar $100 si el precio de Bitcoin llega en los próximos días a 65,000. Establezco esa posición de take profit. Luego establezco la siguiente. En este caso coloco $65,000, ¿ok? Para precio de Bitcoin. En esta me voy a ganar otros $75 cuando el precio llegue allí. Le doy a establecer. Voy a establecer la otra, que no lo he hecho, $65,000 igual, ¿ok? Cuando el precio de Bitcoin llegue ahí, me va a llevar otros 59. Entre esas tres posiciones llevo más de $200 ganados, sin contarte todas estas operaciones que también se van a ganar, ¿ok? Con cierta cantidad de dólares una vez el precio llegue a los $65,000. ¿Qué te quiero decir yo con esto? Que es mucho más rentable hoy por hoy, ¿ok? Operar en el mercado de futuros que hacerlo en el mercado spot, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí yo estoy utilizando mucho, pero que mucho menos dinero en menos tiempo para ganar lo mismo o más,
¿ok? Fíjense ahora en Binance. En las inversiones automáticas que llevo con las criptomonedas que voy en pérdida, es una absoluta locura que yo haya invertido más de $1,500 en estas 3 monedas y que en las 3 vaya perdiendo dinero. Y te digo, esto ha sido a través de los años, porque he pasado más de un año completo comprando monedas de BET, comprando monedas de BET, comprando monedas de BET. Y lo mismo hice con ADA, y lo mismo hice con Polkadot. ¿Para qué? Para tener pérdidas en estos momentos si me salgo de esas posiciones. Porque claro, acá tengo 1,653 de ganancias de las otras 2 monedas que efectivamente con lo que serían estas operaciones automáticas de Binance conseguí ganar. ¿Ok? Pero con todo eso, fíjate el tiempo que ha pasado y lo que he tenido que invertir para llegar ahí. Y fíjense en estas 3. Estas 3 inclusive voy hasta en pérdidas, lo cual a mí me parece una absoluta locura de por qué la gente no se ha dado cuenta de esto, de que este tipo de operaciones en el mercado spot terminan siendo totalmente una pérdida de tiempo, no solamente porque inclusive puedes perder dinero, sino porque lo que ganas no compensa con la cantidad de tiempo que tienes que estar tú allí en esa operación para lograr salir en ganancia. ¿Okay? Yo no te digo que estas posiciones para un tipo de público en específico puedan ser buenas. De repente, si tienes capitales de $10,000, $50,000, $100,000, operar en spot puede representarte una ganancia de por ahí, bueno, $500 más, $1,000 más, $600 más y demás. Pero con ese mismo capital en el mercado de futuros se puede hacer ganancias en cuestión de semanas, ¿ok? En cuestión de días, inclusive en cuestión de horas. Y de paso, invirtiendo mucho menos dinero, ¿ok? Con este video te quiero dar justamente ese razonamiento de que veas que por eso es que yo cada vez menos estoy usando Binance y cada vez menos estoy usando el mercado spot. Prácticamente la única inversión que yo sigo metiendo en el mercado spot es esta, ¿ok? De inversión automática. De resto es que para mí no tiene ningún tipo de sentido seguir invirtiendo acá. ¿Por qué? Porque actualmente, con más de 2 años operando en las inversiones automáticas, yo estoy saliendo, si me salgo hoy de todo lo que sería esta inversión, yo me estaría saliendo con muy poca ganancia. Aquí voy a restar los $416 que tengo actualmente en la moneda de Polkadot, ¿ok? Ya me quedan 1,200 de ganancia. Luego voy a restar los $131 que tengo en la operación de ADA, ¿ok? Y voy a restar los $83 que tengo en la posición de BET, ¿ok? Estamos hablando de que yo hoy me saldría solamente con $1,023 de ganancia luego de haber invertido más de un año, inclusive hasta 2 años en Bitcoin y en varias criptomonedas para solamente obtener un resultado paupérrimo de $1,000. Eso, como bien te dije desde el inicio del video, se puede hacer mucho más rápido en el mercado de futuros. De hecho, yo hoy cierro todas estas posiciones y en cuestión de días yo logré hacer $21. Ni te cuento cuando el precio de Bitcoin llega a 65,000, que efectivamente en algún momento va a llegar. Cuando llegue a 65,000, todas estas posiciones se van a cerrar en ganancia con $300, $400 de beneficio, que es casi que la mitad, ¿ok? Casi que la mitad de lo que me estoy ganando en 2 años operando en spot. ¿Ok? Por eso es que yo desde ya hace varios meses vengo solamente trabajando en el mercado de futuros, porque para mí este tipo de rentabilidades son absolutamente bajas. De hecho, hay algunas que hasta son negativas, o sea que no tiene ni sentido invertir aquí. Por eso es que cada vez yo menos en este canal de Monitor BTC te estoy hablando de Binance. No porque deje de ser rentable. Sí, puede que sea rentable, ¿ok? Puede que logres ganar dinero, pero es que lo que vas a ganar es sumamente poco con lo que hay allá afuera, con las inversiones que puedes hacer allá afuera con el mismo capital. Puedes ganar mucho, pero que mucho más dinero. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.